¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Vida y Virtud. En esta ocasión voy a reaccionar y voy a dar eh, algunas reflexiones, voy a hacer algunas observaciones sobre, sobre el tema concreto que se trata en este video, y es referente a la guerra cristera en México, o a la cristiada en México. Este video lo pueden encontrar en el canal del padre Javier Olivera Rabasi. Su canal se llama Que no te la cuenten. Este canal ya lo conozco ya desde hace unos cuantos años. Fue gracias a López Obrador, que se refirió a este sacerdote de muy mala fe como un racista de ultraderecha y no sé qué tantas cosas dijo de él, porque dijo algo evidente. Dijo que Benito Juárez, uno de los presidentes que tuvo México, era indígena. Eso para él, para López Obrador, fue un signo evidente, ¿no? De que este sacerdote era un racista de lo peor. Y pues bueno, simplemente señaló que el pasto es verde, ¿no? De ninguna manera lo hizo de manera peyorativa. O sea, es como si de repente yo estoy dando una conferencia y muestro la imagen de un escocés, pero un escocés estereotípicamente escocés, ¿no? Barbón, pelirrojo, con falda. Y digo, bueno, este presidente escocés, bueno, pues claro, es escocés, ¿no? ¿No? Porque era como clarísimo que era escocés. Bueno, algo así sucede en una conferencia que da el padre Javier Olivera Rabasi, y bueno, eso le costó el mote de racista y no sé qué otras tonteras, le dijo López Obrador. Entonces, bueno, este sacerdote está muy bien formado, además del conocimiento profundo que tiene sobre la teología, también tiene doctorados en filosofía y de historia. Así que no estamos tratando de cualquier PLL que viene aquí a jugarle el opinólogo. Así que me voy a fundar en lo que dice el padre Javier Olivera Rabasi en esta conferencia, y principalmente dos textos que tengo acá a la mano. Uno de ellos se llama Cristianismo y Revolución. El autor se llama Jean Viguerie. Es apellido francés, nombre francés, es una persona francesa. No sé cómo el Jean, pues creo que lo estoy pronunciando bien. El apellido Viguerie, no sé si, seguramente no se pronuncia así. Y otro texto que se llama La Vendée, Primera Cruzada contra los Indios Jacobinos, por Gustavo Carrer Cadirant. Él es argentino. Entonces, lo que quiero hacer con estos dos textos y el video que vamos a reaccionar a continuación es señalar los puntos en común que tuvieron la Revolución Francesa y la Guerra Cristera. Por eso me surgió la idea de hacer esta reacción, porque son el modus operandi, cómo cómo se aplicó pues este intentona de quitar a la Iglesia Católica de en medio, las expropiaciones que se hicieron, los métodos de persecución, etcétera, etcétera, son exactamente los mismos, tanto durante la Revolución Francesa, desde sus inicios, tanto en esta guerra cristera, exactamente los mismos. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar, y ya conforme vaya avanzando el video, pues cuando sea prudente hago una interrupción y voy dando mi punto de vista, voy ahí agregando un poco de información. En la reforma constitucional del año 1917, va a pasar la consagración de México, esto lo muestro algunas fotos que la consagración del Sagrado Corazón en el cubilete, van a dinamitar ese monumento, por las dudas lo digo. Hoy por hoy, cuando uno va cerquita de Guanajuato, se encuentra con que milagrosamente quedó la cabeza y el corazón de ese antiguo monumento. Este es el actual monumento. Época de Pío XII. Bueno, pasamos al 17. La reforma constitucional de la Constitución de México del 1857. La famosa reforma de Querétaro fue llevada adelante por don Venustiano Carranza, presidente en México desde el 16 al 20. Hoy en México son 6 años de presidencia, antiguamente eran 4 años, ¿no? Bien, y esta reforma, famosa reforma de Querétaro, va a hacer que socialistas, ateos y masones confesos van a estar a cargo de la redacción de este texto jurídico, supuestamente modelo
para todas las reformas constitucionales del siglo XX. Año 1917, muy importante, mismo año de la revolución bolchevique, el comunismo sube en Rusia, la Unión Soviética, y mismo año en que Nuestra Señora, la Virgen en Fátima, Portugal, se aparece a Jacinta, Francisco y Lucía y les dice que si Rusia no se convierte, los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo. Cosa que pasó. Y aquí aprovecho para hacer la primera interrupción. Es que sí vale la pena señalar que como bien dice el sacerdote, en ese golpe de estado de 1917, que no fue tanto una revolución, que llevó a cabo Lenin y su ala más extremista, los bolcheviques, ya venía cargado con esta ideología materialista, con esta visión del mundo anti-Dios, rayando también en el anarquismo, anti-ley, anti-autoridad, planteando esta visión del mundo totalmente equivocada en la que eh, lo que hace falta quitar de la ecuación para que el ser humano sea plenamente libre y autónomo es a Dios, es la religión. Desde ahí ya se viene fraguando todo esto. Bueno, mucho antes, pero aquí es donde ya se revela con más fuerza, donde ya se ensaña más contra la institución de la Iglesia Católica. También durante la Revolución Rusa se realizaron saqueos a los templos, a las propiedades de la iglesia, asesinatos, persecuciones. Dentro de tantas y tantas otras persecuciones y otro tipo de barbaridades que llevaron adelante los revolucionarios en Rusia, los bolcheviques. Perseguían tanto a liberales, pues digamos, no tan radicales, que tenían un tinte un poco más conservador, a conservadores, a socialistas que no eran propiamente comunistas o que no se alineaban muy bien a la visión de Lenin y sus tesis de abril. Y otra cosa que vale resaltar es esto de, no sé, de repente hay mucho mexicano que yo he escuchado que todo la achaca, todos los males de México, no solo que la iglesia y Dios, ¿no? Porque esto se sigue repitiendo una y otra vez. No, es que la iglesia católica tiene mucho poder, es que lo que pasa en la religión es para controlar a los pueblos y Dios nada más es un cuento para que los seres humanos se peleen unos con otros, ¿no? ¿Verdad? Una aseveración que no resiste el más mínimo análisis. Pero nada más hay que recordarles que, o esto, ¿no? Es que los españoles vinieron, nos quitaron el oro y la plata y por eso México está como está. Eso sucedió en finales de 1400. Esto de 1917, mil ocho y tantos, que ya hay un caldo de cultivo donde está fraguando el movimiento revolucionario que también tuvo lugar en México, bueno, eso como que se les olvida. Hoy día lo que vivimos es un resultado de ese tipo de injerencia ideológica. Como bien lo dijo el sacerdote, o sea, miren, aquí ya también había ideología socialista, había ideología comunista, masónica, y hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Padres liberales, hijos comunistas. El liberalismo entendido en un sentido más amplio, un sentido como una ideología, una forma de pensamiento que surge en la Ilustración, que es profundamente revolucionaria, antimonárquica y no sé, que ya de a poco empieza a quitar a Dios del centro y empieza a colocar al ser humano. Un tanto racionalista en algunos rasgos o en algunos aspectos, y que hay algunos más extremistas que otros. Hay liberales jacobinos, por ejemplo, los que fueron protagonistas de las masacres en la Vendée, en Francia, en la Revolución Francesa. Y hay liberales de corte un poco más conservador, con los cuales, dicho sea de paso, yo coincido en algunas cosas. Yo tengo algunos libros ahí de Frédéric Bastiat, él es liberal, fue liberal, ¿no? Es un liberal del 1840 y tantos. Hay textos que a mí me gustan, como por ejemplo La Ley, Armonías Económicas. Hay liberales clásicos que, digamos, todavía conservan ese espíritu cristiano, si bien a lo mejor no son católicos, eh, no son directamente anti Dios, no son directamente anti religión, pero
Pero el liberalismo que llegó a México, todas esas ideas revolucionarias, sí son claramente de corte jacobino. Esto nada más para aclarar eso, para puntualizar eso, que me parece importante. Siempre, ¿no? Es que los españoles vinieron, bueno, eso fue en 1440 y tantos, 50 y tantos. Pasaron unos cuantos años, unos cuantos siglos y las ideas, las ideologías siguieron evolucionando, digamos. La historia siguió aconteciendo y de a poco la cristiandad empezó a desaparecer, empezó a ser solapada, empezó a ser atacada. Yo hoy día veo solamente vestigios de la cristiandad. Yo escucho mucho esto, que la Iglesia Católica, que no, que México, que la ultraderecha y que no sé qué. Ojalá hubiera realmente un pueblo conservador, por lo menos conservador, no le voy a pedir pinos, perdón, peras al olmo, pero cristiano, o sea, que haya una cristiandad imperante, hegemónica, la verdad es que yo no lo veo. Yo veo más un resultado de esto, de estos movimientos revolucionarios. Eso es lo que veo hoy día, ateísmo, progresismo, feminismo, una mentalidad liberal muy de vive y deja de vivir, no muy a lo Voltaire, un pre-revolucionario, que de a poco van quitando a Dios de en medio, una verdad absoluta, filosofías que ya no son realistas, una filosofía que ya no es realista, racionalismos. Entonces, pues eso vale la pena resaltar, vamos a seguir adelante. Porque Rusia no se convirtió. ¿Mm? Los errores de Rusia no solamente son el comunismo, también son esto que llamamos ahora el marxismo cultural, que está, digamos, pululando por todos nuestros países. Según la Carta Magna, según la reforma constitucional de Querétaro en 1917, Dios no podía estar en las escuelas porque, estoy citando, cito, la educación debía ser socialista, excluyente de toda enseñanza religiosa y que proporcione una cultura basada en la verdad científica. Fin de la cita. O sea, a partir de la reforma de Querétaro, en México, en 1917, no se permitía la instrucción religiosa en los colegios. Y había que dictar una norma para plantear que toda manifestación pública de la fe debía ser prohibida por el gobierno. Y aquí vale la pena hacer otra interrupción. Y bueno, ese es otro elemento clave para entender lo que sucede hoy día en México. Una vez más, yo no veo aquí una cristiandad hegemónica, no veo una cristiandad en cuanto al producto cultural que tiene el cristianismo en una sociedad. Todo lo contrario. No, ya esta visión cientificista, no, quiten la religión y pongan a la ciencia. Una visión de la ciencia un poco estrecha, si se me permite decirlo de esa manera. Ciencia con C mayúscula ya incluye también a la filosofía. De la filosofía se desprende la ética, la metafísica. O sea, cada ciencia tiene su objeto de estudio y sus métodos de estudio para presentar conocimiento de manera ordenada. Entonces cada ciencia va teniendo su método para acercarnos a esas realidades, a esa verdad. Y parten de axiomas lógicos, de presupuestos. Es por lo menos lo que yo entiendo desde la epistemología, que es la ciencia, desde un aspecto más amplio. Y cuando se quiere sustituir a la cristiandad, que abraza un realismo filosófico, una ética cristiana, se termina sustituyendo por otra ética, por otra filosofía. Se termina quitando al cristianismo del medio y se sustituye por otra cosa. No hay tal cosa como la neutralidad. No, vámonos en neutral, como en los coches. O neutro, como un elemento químico, ¿no? Así de la tabla de los elementos. No, no existe tal cosa. No existe tal cosa. No ponen, quitan al cristianismo, pero ponen al materialismo. O ponen al cientificismo, a la ciencia, ¿no? Que caen en este cientificismo, que es eh, básicamente otorgarle personalidad a la ciencia. La ciencia es... ¿Qué no confías en la ciencia? ¿No han escuchado eso? Como si la ciencia fuera una persona. Nosotros tenemos que Dios es una persona.
que tiene voluntad, que es libre, que es creador, que es perfecto. La persona que confía en la ciencia con esta fe ciega termina dándole personalidad a la ciencia. A lo mejor no lo hacen conscientemente, pero dense cuenta cómo lo presentan. Que no confías en la ciencia, es que la ciencia ya lo dijo, como si la ciencia fuera una persona, pero la ciencia no piensa, la ciencia no dice, no habla. Hay ciencias, hay ciencias. Entonces, termina entendiéndose como, bueno, lo que diga cierta comunidad de científicos es verdad y punto, se acabó. O no, nada más podemos llegar a la realidad a través de la biología o a través de la física. Pero si usted tiene un problema, por ejemplo, de índole emocional, no va buscando la respuesta a un libro de física, ni un libro de astrofísica, ni un libro de biología. O así para que se entienda de manera más coloquial. Un libro de biología no le va a resolver el por qué ella ya no está con usted, por qué ella no lo quiere usted, ¿no? Para entender qué es el bien, qué es el deber ser, bueno, uno acude a la filosofía, a la ética, y ahí hay conocimiento, que sí, no es cuantificable, no es, qué sé yo, virtud más hábito entre acto y potencia igual a virtud eh, elevado al cuadrado. No, no existe tal cosa. Pero sí hay un razonamiento lógico para entender qué es un hábito, qué es la virtud, qué es un acto, qué es el bien ontológico, qué es la verdad ontológica, qué es la verdad lógica. Y eso es conocimiento, que no es cuantificable, es cualitativo. Pero de vuelta, o sea, los materialistas tienen, o sea, a ver, hasta el científico que le dicen, usted no se debe adscribir a ninguna moral en concreto. Allá le están implicando un deber ser al científico. O sea, porque muchas veces hay muchos optimistas que dicen, no, sí, estaría bien chido, güey, así un gobierno, un país así sin, no, sin religión, sin leyes, sin nada, todos libres y Hakuna Matata y fumando hierba. No, hermano, es que no existe tal cosa. Siempre hay una ideología que se implanta y pone sus normas, pone su etos, su autoridad y elabora una ética también, elabora unas normas, unas leyes, unas políticas públicas que se fundan en una filosofía en concreto, en una metafísica en concreto, en una visión de qué es el hombre en concreto, de si Dios es o no es en concreto, de qué es el mundo, de qué es la vida, entendido desde una postura filosófica, metafísica, o incluso la niegan, pero es que somos entonces perritos de la calle, otro animal más. Y de vuelta, es que esto ya se ha aplicado. O sea, Hitler tenía una visión del mundo cuasi, yo diría, biologicista. La raza superior, las demás razas tienen sangre podrida o sangre contaminada. Que triunfa el más fuerte. El hombre ario es quien debe de guiar a los demás y no sé qué tantas idioteces dice en su libro ese de Mi lucha. O sea, si es a lo biológico, al más fuerte, pues empaque y vámonos. ¿Qué queja tendríamos nosotros con un corporativista corrupto, con un político corrupto, si al final son los más fuertes? Entonces, hay que tener cuidado con eso, simplemente lo señalo para que lo piensen. Se quita el cristianismo, se mata a Dios, pero ¿qué se pone en sustitución? ¿Qué es el sucedáneo de Dios? ¿Cuál es el nuevo Dios? Porque el ser humano se religa, naturalmente se va a religar con algo. Va a depositar su fe en algo que considera absoluto, ya sea su razón pura, ¿no? Su razón individual, un partido político en concreto, como ya dije, la ciencia como persona, la ciencia como perfecta, que no le falta ni le sobra, lo cual ya no sería ciencia, ¿no? Porque la ciencia avanza teniendo como horizonte la verdad, o la verdad como horizonte. Es falible, brinda datos o información provisionales. Cada ciencia tiene su método de estudio, etcétera, etcétera, lo que ya dije. Pero bueno, vamos a seguir adelante, si no, no terminamos. Según la reforma de Querétaro, según la reforma constitucional del año 1917, los votos religiosos no podían practicarse, no podía practicarse la religión en público, porque supuestamente esto atentaba contra la laicidad del Estado. México debe ser un estado laico.
Digo, esto no es año 2024, es año 1917. No estamos hablando de Canadá en 2024, estamos hablando del México católico del principio del siglo XX. Han pasado ya más de 100 años. El matrimonio debía ser civil, solamente civil, sin que pudiera existir otro tipo de casamiento. De vuelta, 1917. Por último, la vida entera de la iglesia se tenía que ver reglamentada. Las campanas, los templos, los mismos sacerdotes, se planteaba en las discusiones de la reforma de Querétaro, tenían que estar como dependiendo del propio Estado. Aquí voy a hacer otra pausa y voy a recurrir a citar este libro que les comenté desde un principio con el título de Cristianismo y Revolución, que me parece muy interesante. Si usted quiere indagar en el tema de qué fue la Revolución Francesa, cuáles fueron sus motivaciones, sus móviles, pues les recomiendo encarecidamente este libro. Hay muchos otros textos, parece que está muy completo. Entonces voy a abrir cita. La Asamblea Constituyente, nacida de los Estados Generales, alteró profundamente la antigua sociedad francesa. La religión y la iglesia, que eran una parte integrante de dicha sociedad, no fueron una excepción. En noviembre del mismo año, sus bienes quedan a disposición de la nación. Un año más tarde comienzan las ventas. Al no tener el clero existencia política, la religión desaparece de la ley civil. A finales de agosto de 1789 se admite que el Estado, aunque reconoce la existencia de un ser supremo, no profesa una religión oficial. Continúa. Finalmente se define y organiza una nueva iglesia. Es que es más o menos lo que está diciendo el sacerdote Rabasi, que tuvo lugar aquí en México durante la Guerra de los Cristeros, o previo. Esto fue previo, lo que todavía no entra de lleno a lo que fue la Guerra Cristera. O sea, muchas veces habla, y así yo lo entendí después de que leí este libro, yo entiendo esto, porque se habla mucho, no, que se separa la iglesia del Estado, cada quien por su parte, la iglesia la iglesia y tu rito y tu religión ahí en tu casa, ya, a puerta cerrada, pero lo que a mí me da la impresión fue que tanto aquí en México como en este suceso de la Revolución Francesa, fue que el Estado quiso quitar de en medio a la iglesia católica como institución, pero no solo quitarla, sino sustituirla. Hacer una especie de usurpación que siguiera la apariencia como la institución de la Iglesia Católica, pero esta nueva iglesia, reformada y revolucionada, perdón, iba a estar en manos de la nación, de los burócratas, de los políticos. Una especie de nueva iglesia, una iglesia nacional. Entonces me da más la impresión que fue una sustitución, una revolución dentro de la iglesia misma, valiéndose de esa artimaña. Ustedes se van a desvincular de Roma y nosotros, los políticos, nosotros el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, o sea, el Estado moderno, vamos a ser quienes nos hagamos cargo y vamos a dictaminar qué tipo de cosas van a ser permitidas y qué cosas no. Quiénes van a estar administrando y gestionando, quiénes incluso van a pastorear y quiénes no. Continúo con la lectura. Esta iglesia es cristiana pero no católica, ya que han desaparecido los lazos orgánicos que le unían a Roma, es lo que le estaba diciendo. Y termina de a poco a poco. O sea, sí hay un ser supremo, pero ese ser supremo bien puede ser como una especie de... ¿Cómo se llama este? Platón presentaba a Dios, pero como un... ¿Cómo se llama? Como un ordenador, no como un creador. La materia es eterna, pero hay un Dios que lo ordena, el demiurgo. Entonces bien podríamos estar hablando de ese Dios. Ya no es católica, ya no es... Cristo ya no está en el centro. Dicen es cristiana pero no católica, o sea, de a poco le van quitando esos elementos. Y además, justamente eso, ¿no? Su desvinculación con la autoridad máxima. Entonces eso es importante, ¿no? Y luego aquí voy a agregar un poquito más. Voy a continuar con el texto. La importancia histórica de esta transformación
La importancia histórica de esta transformación es patente, no es necesario subrayarla. La institución que recibía el nombre de Iglesia de Francia era un edificio venerable que contaba con 13 siglos de existencia. Solamente hicieron falta 2 años para destruirla y reemplazarla. Es que es así. La contaminan desde dentro. Primero la desvinculan. Queda solo el edificio, quizá lo externo. Y lo siguen vendiendo como iglesia, pero lo empiezan a corromper. Lo empiezan a cambiar, a revolucionar. Y bueno, quitan a Cristo, quitan la ética cristiana, quitan la filosofía realista y le empiezan a meter otra ideología, otra filosofía, otra visión del mundo, otra visión de qué es el ser humano, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Era como el Estado, un leviatán, devóralo todo, al punto que el presidente Carranza, este que tenemos en imagen, decía, cito, los ataques a la libertad de conciencia implícitos en el Código de Querétaro, la reforma constitucional, no tienen antecedentes en nuestras leyes ni en ninguna otra legislación civilizada. Fin de la cita. Tenía razón Carranza. No había otro antecedente parecido en ninguna legislación civilizada. Era como si los antiguos brujos aztecas se hubiesen levantado de sus tumbas para legislar, como puede leerse, por ejemplo, en un discurso de uno de estos personajes que están allá jurando. Cito. Uno de estos que está acá en la pantalla dijo: señores diputados, si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de frailes tejerán mis manos. Yo aplaudiré desde mi bancada a todo aquel que injuria a los curas. Todos sentimos odio contra el clero. Sí, en ese punto todos estamos conformes, liberales y radicales, socialistas, comunistas, ¿no? Sí, sigue diciendo, sí, todos, si pudiésemos, nos comeríamos a los curas. Esto me recordó también algunos revolucionarios que realizaron las masacres, principalmente la masacre en la Guerra de Vendée, durante la cual, de la misma forma sangrienta y brutal, se buscó el exterminio de todos los monjes refractarios, que eran los que no se sometían al nuevo régimen liberal jacobino, a creyentes, a personas que simple y sencillamente no estaban de acuerdo con esta nueva visión de nación, y que decían cosas muy, muy parecidas, muy, muy parecidas. Por ejemplo, al lago de León le llamaban estos desgraciados la Gran Bañera, porque lo que hacían era tomar balsas, meter gente dentro de las balsas, gente evidentemente contrarrevolucionaria, lo que es consideran que era contrarrevolucionario. Estas balsas ya están previamente agujereadas, la gente iba ya amarrada o mal herida, entonces empujaban las balsas hacia el lago y dejaban que, pues bueno, que pasara lo inevitable, que se ahogaran. Muchas veces, si se llegan a desatar, pues bueno, por ahí había una que otra balsa con jacobinos encargándose de rematar a estas personas, ¿no? Que a lo mejor milagrosamente se habían desatado y terminaban rematándolas ahí. La Gran Bañera le decían los desgraciados. U otro, no recuerdo ahora mismo el nombre porque esto lo investigué ya hace tiempo. Pero lo mismo, ¿no? Frases como el título de mi espada atravesará a cualquier bastardo contrarrevolucionario que no sé qué cosas. Otro desgraciado, bárbaro, hijo de su maldita madre, que decía algo así como que los cascos de mis caballos ya han pisoteado a madres embarazadas. No, a madres, ya estoy con chiprogre, ¿no? Madres embarazadas, ¿no? Mujeres gestantes. Los cascos de mis caballos han aplastado a mujeres embarazadas. Ninguno de esos bastardos contrarrevolucionarios nacerá y que no sé qué. O sea, cosas así espantosas, brutales. Y también esto es muy común. No, todos odiamos al clero, no. En la guerra de Vendée, en Francia entera, durante la revolución, no es verdad que la mayoría fuera revolucionario. La mayoría eran creyentes, eran católicos. Por eso estas grandes revueltas. Por eso estas grandes contrarrevoluciones.
Por eso esta gran resistencia, que también tuvo lugar aquí en México. Entonces no es verdad, no, es que ya estamos, no, ustedes los jacobinos, ustedes los socialistas, ustedes los comunistas, ustedes los anarquistas, hoy día ustedes las feministas, ustedes los progresistas, ustedes la pandilla del arco iris, estarán hartos. En México, desgraciadamente, somos yo y unos cuantos locos los que sostenemos estas ideas. Unos cuantos loquitos. Ojalá Dios quiera que en unos años sea un poco más numerosa y más fuerte una verdadera resistencia. Pero como yo me debo a la verdad y no a la democracia, pues yo voy a seguir haciendo lo que me toca. Y si es transmitir este mensaje por medio de este pequeñísimo canal de YouTube, pues que así sea. Vamos a seguir con el video. Fin de la cita. Se agarrarían una indigestión que no les cuento, ¿no? Si se comieran a los curas, pero bueno. Pero no solamente esto. Hasta el sacramento mismo de la confesión tenía que ser derogado según estos personajes. Así decía un constituyente en aquella época, sin temor a ser denunciado, como hoy diríamos, a la violencia de género, ¿no? Cito, escuchen. Cada mujer que se confiesa es una adúltera, y cada marido que lo permite es un alcahuete consentidor de tales prácticas inmorales. Esa es la razón por la cual hay tantos hogares en estado desastroso. Si no se ponen los medios para evitar esos ultrajes a la moral, nunca llegaremos a una conclusión terminante y daremos margen para que en cada hogar sea un desastre, para que cada mujer sea una adúltera y cada sacerdote un sátiro suelto en el seno de la sociedad. Fin de la cita. Más aún, después de la reforma de Querétaro, en algunos estados comenzó a legislarse. Claro, se habían colocado ciertos artículos que eran como pequeñas minas, ¿no? Bombitas, bombas, en la Constitución Nacional de México, que después tenían que comenzar a regularse a nivel federal, a nivel nacional. Pero cada estado empezaba poquito a poco a legislar como quería. Ejemplo, en Tabasco llegó a legislarse el modo de practicar el sacerdocio, para lo cual, cito, hacía falta ser tabasqueño, mayor de 40 años, con estudios en la escuela oficial, ser casado y de buena moralidad. Y es lo que les comentaba, este es otro punto común que tiene con la Revolución Francesa. La iglesia ya no va a establecer sus normas, su credo, su pastoreo, su catecismo, no. Nosotros, la nación, nosotros, el Estado moderno, vamos a decir quién sí, quién no y vamos a establecer requisitos. Entonces lo mismo sucedió aquí, exactamente lo mismo, es un copy-paste de cómo todos estos, como dice el sacerdote, liberales jacobinos, algunos socialistas, porque ya estamos hablando de 1917. En la Revolución Francesa pues había, sí, los primeros anarquistas se hacían llamar socialistas. Pero creo que los primeros anarquistas, hasta donde yo sé, mediados del 1800 más o menos. Entonces no podíamos hablar propiamente de socialistas en el 1789. Aunque sí habían otros, ahora me viene a la mente, creo que ellos también se hacían llamar socialistas ya, Saint-Culots también franceses, solo que ellos sí consideraban que la propiedad privada era un derecho que debería permanecer. Pero ya había cierta, ¿cómo decirlo? Cierto caldo de cultivo presocialista o protosocialista. Pero esto alimentado de la revolución, de la antimonarquía, antirreligión, antidios. O sea, se nutren de lo mismo. Y no es que vienen a establecer algo neutral. Eso a mí me gustaría que las personas a poco se lo sacaran de la cabeza. No, es que nada más, o sea, que cada quien, que nadie se meta con nadie. Eso es imposible, Imposible. Y además, ¿cómo se lleva eso a la práctica? ¿Quién pone el parámetro? O sea, no sé. ¿Y al ladrón qué? ¿Al corrupto qué?
al asesino que también no, cada quien que haga lo que quiera, nadie se mete con nadie. O sea, no, es que si matan a alguien ya es diferente. Bueno, ¿y por qué? No, pues que por la vida. Bueno, ¿y por qué la vida es importante? ¿Por qué la vida debería ser algo valioso? Si usted, por ejemplo, es materialista o piensa que somos una especie más, pues bueno, somos una especie más dentro de un reino meramente animal o biologicista, pues bueno, que impere el más fuerte. ¿Cuál es el problema? Si la moral y la ética son elucubraciones antiguas, medievales, qué tontera eso de hablar de la agencia moral, del bien común, de Dios, de la moral objetiva. No, no, no. Entonces, es más complicado que un materialista sostenga que hay un bien objetivo, que hay que hacer el bien, que hay un deber ser, que hay que establecer leyes, que hay derechos que no se pueden pisotear. Entonces, siempre es quitar a Cristo, quitar la cristiandad, quitar derechos inalienables, quitar a la vida del ser humano como digna, pero se establecen otros. Es que esto que parece una especie de legislación surrealista para la época, no lo fue. Y tanto el clero como el laicado mexicano van a comenzar, obviamente, van a comenzar poco a poco a protestar, no solamente por la legislación, sino también porque poquito a poco comenzaban a darse algunos atentados. Tienen ustedes en pantalla el famoso atentado que se dio contra la tilma de San Juan Diego en la antigua Basílica de Guadalupe. Ustedes saben que cuando van a México, los que hayan podido ir o los que estén viendo y no pudieron ir todavía, nos encontramos hoy con la moderna Basílica de Guadalupe. ¿Mm? A mí me gusta muchísimo más la antigua, una hermosa basílica colonial, preciosa. Bueno, en esa antigua Basílica de Guadalupe, de estilo más bien colonial, si queremos, enorme, lindísima, año 1921, se dio el famoso atentado contra Nuestra Señora, contra la tilma de San Juan Diego, que se encontraba sobre un altar bastante cerca de la gente, ¿no? Tenía apenas un vidrio común, no había un vidrio blindado. Y en 1921, un soldado del Ejército Federal, con todo este movimiento masónico, socialista, de liberales en contra del catolicismo, entre misa y misa, eh, fingiendo que iba a colocar un ramo de flores debajo del altar donde se encontraba la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe, eh, coloca una carga de dinamita. Hace explotar la imagen, la dinamita, y cae gran parte del techo. Todos dicen, listo, se acabó. Se rompió toda la imagen milagrosa de Nuestra Señora, ¿no? Bueno, se disipan las cenizas y lo que queda es a la vista esta imagen, que es el Cristo de pie que se encontraba en el altar. El altar estaba como antiguamente contra la pared, o sea, todo el mundo, tanto el cura, todos miraban hacia Cristo, digamos, cuando celebraban la Santa Misa. El crucifijo quedó por completo como arqueado, como defendiendo el hijo a la madre, ¿no? Y la imagen de Nuestra Señora quedó completamente indemne, sin un solo rasguño. Reitero, el vidrio era un vidrio comunísimo, ¿no? Esto va a motivar que durante todo el tiempo de la cristiada, el guardián de la Basílica de Guadalupe quitase la imagen verdadera, la escondiera en un antiguo ropero chino y pusiera una réplica para evitar futuros posibles atentados. Bien, cuando ustedes, si van al día de hoy a la Basílica Nueva, moderna de la Virgen de Guadalupe, ingresan a mano derecha, la segunda o tercera vitrina, se encuentran con el famoso Cristo del atentado, que se guarda como reliquia de aquel momento. Muchos mexicanos no saben, pero si algún día van, ven en esa imagen milagrosa que quedó como testigo de todo esto. Bien. Van a comenzar entonces poquito a poco diversos gobiernos. Nos encontramos en pantalla con don Álvaro Obregón, presidente de México entre el año 1920 y 1924. Y poquito a poco, va a surgir en México un movimiento que va a intentar poner en práctica esto que decía la Constitución Nacional de Querétaro del 17. Hay que bajar a una ley penal, estas restricciones que se encontraban en la Carta Magna. Obregón, también masón, no se va a animar a esto, no se va a animar, porque se va a dar cuenta, bueno, que había una gran dificultad de seguir gobernando a México yendo contra la misma fe o la piedad popular, la gente del pueblo, ¿no?
Mientras tanto, va a haber algunos intentos. Uno de ellos famoso fue el del intento de poner una iglesia nacional mexicana. Hoy en día Argentina tiene un papa, el papa argentino, que es Francisco, ¿no? Los mexicanos tuvieron también un papa en su momento, ¿no? El famoso patriarca Pérez, ¿no? Pocos lo conocen al padre Pérez, un cura de la diócesis de México, de la arquidiócesis de México, que el gobierno masónico lo tentó para hacerlo el patriarca de México, con esta iglesia cismática nacional mexicana, que logró tener apenas unos pocos 6 o 7 curas. Fue un fiasco total porque la gente no se confesaba con los curas, no hacía bautizar a sus niños, no iba a sus misas. Entonces duraron un par de meses y después todos que habían sido excomulgados por cisma volvieron de vuelta al seno de la Iglesia Católica. Este pobre patriarca Pérez, Joaquín Pérez, había sido masón en su juventud, masón y cura. Fíjense qué locura que tenía, ¿no? Pobrecito. Un cura loco, como a veces hay. Pero bueno, eso fue hasta el intento del gobierno mexicano de poner una especie de iglesia nacional mexicana que estuviera a favor de todos los planteos masónicos, liberales, socialistas. Bien, hasta que llega el gobierno. Y aquí otra pequeña interrupción, ¿no? Que vale la pena hacer. Y partiendo desde lo último que señala bien Olivera Rabasi, ¿no? Y esas personas que luego incurren en contradicciones son insalvables, que son... O sea, si usted quiere vivir como un charlatán, me parece perfecto, pero acepte que es un charlatán, que es un vendehumo. O sea, sí, soy religioso, creo en Dios, en Cristo, en la Iglesia Católica, pero soy masón. Pues si la masonería es totalmente en contra. O sea, es mezclar agua con aceite. Es como si de repente yo les dijera, yo soy vegano. Yo soy vegano, pero cada 2 días hago un asado ahí con mis amigos. O voy a las cuarto de kilo y me compro una hamburguesota. De carne de res, no de carne de soya. Ustedes van a decir, oye Luis, pero ¿no te das cuenta que estás cayendo en una seria contradicción? Ay, ¿y qué tiene? Pues déjame ser, es mi veganismo. No, cualquier persona con más dedos de frente me debería señalar y me señalaría que estoy siendo un imbécil, que estoy siendo un charlatán, un vendehumo, un idiota. Pero está de moda ser idiota, hoy todo se vale. Hoy está bien ser un idiota y si uno señala la idiotez del otro, aunque sea vehementemente o con caridad, termina siendo uno un intolerante, un mente cerrada. Ay, es que qué cerrado eres muy cuadrado. Es que todo lo otro discutía con una persona y no, pues que al final todos estamos locos. No, discúlpame. A mí no me metas en ese saco de delirantes. Esa es la excusa perfecta para que dice locuras y hace tonterías. Cuando tú lo encaras y le haces ver lo equivocado que está. Ah, no, pero es que lo que pasa es que todos estamos locos. No, compadre o comadre. Usted está loco o usted está loca, está haciendo locuras. Hágase cargo. Nada de que todos estamos locos. Igual hay personas, no, sí, yo creo en Dios, no, sí, soy súper religioso, pero soy feminista y comunista. Ah, caray, no, usted es una persona muy confundida. Y muchas veces puede que ellos estén incurriendo en este error sin tener necesariamente una mala intención por detrás. Puede ser que simplemente no les interese mucho formarse, pero incurren en contradicciones que son de risa, son insalvables. Insalvables. Feminista y creyente. Como estas disparatadas de católicas por el derecho a decidir. Es que el chiste se cuenta solo. O sea, feministas, aborteras y católicas. Y son monjas, me parece. Por ahí alguien me dijo que son monjas. Es que es una locura, es decir, soy un círculo cuadrado. O esto, ¿no? Soy vegano, pero como carne. Y ya siguiendo un poquito más con el tema de la guerra cristera, ¿no? Retomando el tema. Justamente lo que les decía, esto de nacionalizar a la iglesia, de hacer una iglesia nacional que justamente estuviera adscrito a esta nueva visión del mundo, esta nueva visión de qué es el ser humano, esta nueva visión del mundo sin Dios, de que solo a través de cierto entendimiento muy estrecho de qué es la ciencia se puede llegar a la verdad. Y bueno, también otra cosa que vale la pena resaltar. Y es que muy bien, a lo mejor ustedes, no sé, qué sé yo, un ingeniero. Bueno, usted sabe de ingeniería, pero usted no es la ingeniería, usted participa en la ingeniería. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted no tiene el conocimiento pleno de su rama en la ciencia hasta donde ha llegado su ciencia.
Puede que usted sea un mamarracho, puede que usted haya llegado incluso a obtener el título por palancas. Usted conoce, como diría Ortega y Gasset, un pequeño rincón del universo solamente. Y de vuelta, y eso dando por hecho que usted es bueno en lo que hace, que usted es un buen ingeniero. O en la psicología también. Ay, no, es que ella es psicóloga. Ah, muy bien, cool, felicidades. ¿Qué tan buena psicóloga es? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿De qué escuela de la psicología parte? ¿Qué tipo de ética maneja? ¿Cuál es su entendimiento antropológico? Hay un montón de preguntas que uno debe de hacerse. No vale la cartita así como, no, ya saqué mi cartita del Pokémon, mira, 10,000 puntos, soy psicólogo o soy abogado. Ah, está muy bien, hermano, felicidades. Pero vamos a ver qué tan buen abogado es o qué tan buena psicóloga es. Vamos a ver si tiene fundamentos, vamos a ver si tiene argumentos. Porque por ahí a lo mejor usted es un descerebrado, con un papelito, eh, con una acreditación académica. Hace poco también en Facebook me salió, no, Bellacat está rompiendo los estereotipos para que nos demos cuenta que una persona estudiada también puede hacer reggaetón. No, para mi punto de vista confirma esta tesis. O sea, de que una persona tenga una acreditación académica, de ahí no se sigue que esa persona sea una persona brillante, o siquiera sea buena en esa rama del conocimiento en la cual supuestamente se especializó. Uno puede tener papeles y ser un reverendo mentecato, un mediocre. Aquí no, el papelito habla, ¿no? Para mí, ¿no? El papelito no habla. Papelito no habla. Vamos a seguir. Gobierno. Don Plutarco Elías Calles, acá de vuelta a la imagen, de vuelta, fíjense que son fotos, no, esto no es invento. Los presidentes masónicos en México nunca se han escondido, públicamente se han mostrado como eran. Es una particularidad de México que la masonería muchas veces ha sido casi pública, ¿no? Bien. Calles va a plantear que esto que se encontraba en la Constitución Nacional del año 17 debía ponerse en práctica en una ley. Y entonces va a dictar la famosa Ley Calles. Ley Calles que iba a entrar en vigencia el 1 de agosto del año 1926, ¿no? ¿Qué decía la Ley Calles? Planteaba es que esto que se había puesto como una especie de norma fundamental en la Constitución tenía que ser reglado, con multa, con cárcel, con destierro. Bien, ¿qué planteaba la Ley Calles? Cito algunos artículos de memoria simplemente. Hay varios artículos complicadísimos, pero una ley penal en México. Ejemplo, se prohibía todo tipo de manifestación pública de la fe. ¿Qué significaba? Que yo no podía estar de sotana en México. Que la monja no podía estar de hábito porque era una manifestación pública de fe. Que yo no podía llevar a la vista un rosario, una estampita, un detente, una imagen, que no podía ponerla a la vista en una vidriera, en una panadería, la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque toda la religión tenía que ser una cuestión puramente privada. ¿Qué más se enseñaba? Se planteaba, por ejemplo, que los edificios de la iglesia pasaban a la administración pública. Por lo tanto, que las iglesias, los templos, no estaban más regidos ni mandados por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Qué curioso, ¿no? Este video lo vi así como muy de rápido, ¿no? Pero está mencionando tal cual, como ya les dije, un copy-paste de lo que sucedió en la Revolución Francesa. Se desliga, dicen, nosotros, la nueva Iglesia Nacional, vamos a ser quienes determinemos qué se puede enseñar y qué no. Vamos a desligarlos de la Iglesia como institución. Todo el legado de Cristo a la basura. Y esto, ¿no? O sea, a muchos ateos les parecerá bárbaro. Ah, no, sí, que la iglesia, ¿no? Su credo, ¿no? De cada creyente así por dentro. Cierren su casa con llave y ahí rezan. Y ahí hablan de religión. Nada de estar enseñando en conferencias o en escuelas sobre Dios, sobre ética cristiana, ¿no? Eso es del medievo. ¿Y qué tal con enseñarnos en marxismo, socialismo, feminismo, progresismo? No, ahí está muy bien. O sea, yo veo que todos militan por sus causas. Yo veo a todos militando por sus causas. Yo veo progresistas militando por sus causas, feministas. ¿Y por qué el cristiano no? Yo no veo de verdad fundamento claro, concreto, así contundente. Yo no lo veo por ningún lado.
Y si van a salir con la tontería del fanatismo, bueno, el fanatismo no es algo inherente a la iglesia ni a la religión. Que religión es básicamente, o en términos muy generales, el religarse, religar. ¿Religarse con qué? Con el ser trascendental, con Dios. Eso es la religión, en términos muy generales, muy básicos. El fanatismo, pues es una conducta vehemente y reflexiva. Por eso yo lo veo desde, no sé, hoy día, ¿no? Tenemos shows así muy a lo Big Brother y la gente se fanatiza por eso. Y ahí no hay religión, ahí no hay Dios. Todo lo contrario, hay ausencia de Dios. Yo lo veo en cosas tan inocuas también como en el fútbol. Ahí están las barras bravas. Más decir que no son fanáticos. Otro ejemplo, los obradoristas. ¿No? Parece que López Obrador es palabra de Dios. Todo lo que diga López Obrador en la mañana es palabra de Dios. Desde una visión atea, materialista, pues ahí hay muchos, los revolucionarios también vehementemente creían en todas las tonteras que venía de boca de Lenin, de Stalin. El nacionalsocialismo tampoco es inherentemente religioso, ni pro papa, ni nada de eso. Entonces yo veo que el fanatismo trasciende, o sea, no es un elemento inherente a la religión. En las marchas del 8M, o sea, yo parece que estoy viendo ahí, no sé, rituales de tribus así perdidas en el Amazonas. Entonces, es ridículo, ¿no? Sacamos a la religión y todo va a ser como una libertad plena, un conocimiento pleno de las cosas. Porque ya hemos quitado la ignorancia que traía la religión, ¿no? Esta felicidad ilusoria, como decía Marx. Bakunin también, ese anarquista, lo plantea con otras palabras, pero básicamente decía lo mismo, que la religión era un impedimento para la libertad del hombre, la libertad plena. No sé qué será libertad plena para ellos. Una especie de realizar todo aquello que nos sea posible, incluso trascendiendo o yendo más allá de nuestra esencia. Si no, fíjense hoy día, la mujer quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer, ¿no? Mi afirmación de sexo. O sea, ya la naturaleza, las limitaciones de no existen. No, es una libertad plena, una burrada eso. Que es una persona jurídica pública en México, ¿no? Que tiene una personalidad jurídica también, ¿no? En México o en Argentina o en otros lugares. A su vez tenía bienes privados, la iglesia tenía bienes, bueno, era una cierta ley de desamortización, se quitaban los bienes eclesiásticos. ¿Qué más? Se planteaba que no se podía ser sacerdote católico en México, ni religioso o religioso en México, si se era extranjero. Uno dice, padre, ¿qué sentido tiene? En México tiene un montón de curas, un montón de monjas. Sí, momentito, hoy tiene un montón de curas y de monjas. Hoy México exporta curas a Estados Unidos, a Gringolandia. Perfecto. Pero antes era al revés. A principios del siglo XX, ojo con esto, muchos curas gringos iban a misionar a México. México tenía muchos curas extranjeros. Por eso es que la ley Calles planteaba que todos los extranjeros tenían que irse del país. Muchos curas tuvieron que exiliarse, muchos curas misioneros en México tuvieron que exiliarse. ¿Qué más planteaba? Planteaba que la educación tenía que ser nada más que laica, estaba prohibida la educación religiosa en los colegios. Piensen que había muchísimos colegios que eran católicos. La inmensa mayoría de la educación en México estuvo desde el principio de la conquista manejada por la Iglesia Católica, que fue la gran benefactora, la gran civilizadora en todos los lugares donde estuvo siempre. Bueno, Y esto es así, es un hecho también. Yo tengo un libro de 3 volúmenes. Yo tengo el volumen 2, creo. Y este autor no es ultraderechista, es Humberto Eco. Un libro que se llama Cristianos musulmanes y bárbaros, algo así, que hace un desarrollo muy profundo en distintas áreas del conocimiento durante la Edad Media. Y sí, en efecto, la fundación de iglesias y hospitales corrió por parte de la Iglesia Católica. Punto. Punto. Nada de que hubo un estancamiento, así como que de repente, no sé, así con un ejemplo muy, es ilustrativo, pero es muy bobo, pero creo que es válido. Como si de repente yo llego a los 20 años, transcurren 20 años y sigo teniendo 20 años. O sea, es una idiotez. Hay movimiento, yo voy a seguir, pasa un año, voy a tener 21, 22, 23. A lo mejor puede haber más o menos movimiento, más o menos progreso.
en cuestión del conocimiento o de la ciencia, pero en un sentido más amplio, de las ciencias, con los instrumentos y la tecnología que se tenía en aquel momento. Es que le piden peras al olmo. Piensan como que en la Edad Media de repente, no, pues si no había tablets, si no había consolas, si no había internet, bueno, eran unos bárbaros todos. Sí, sí, que había cosas malas durante la Edad Media, así como si hoy no las hubiera. Pero es así, es así. Y voy a pasar a leer otro extracto de ese texto que les comento, que se llama Cristianismo y Revolución. Abro cita, es un subcapítulo que se llama La Constitución Civil del Clero. La desaparición del estamento, la confiscación de los bienes del clero y la supresión de las congregaciones religiosas han preparado el terreno. Lo que está hablando el padre, ¿no? Justamente hace unos momentos, pero sobre lo que aconteció aquí en México. Continuó. La Asamblea edifica su nueva iglesia sobre esta tabla rasa y de una nueva ley, la llamada Constitución Civil del Clero. Tabla rasa, órale, desde cero, papel en blanco. Se trata efectivamente de una nueva iglesia y no de una simple reforma de la anterior. Es una revolución. Así el ministerio eclesiástico se transforma profundamente en sus incorporaciones, en su poder y en las condiciones del ejercicio de su función. En resumen, los miembros del comité y especialmente Martineau, disculpen mi francés, se escribe Martineau, no hablan más que de la iglesia primitiva. Según sus razonamientos, la iglesia está corrompida y a ellos les corresponde purificarla. Ay, muchas gracias, ¿no? Sobre todo personas que están en contra de la institución católica, que son ateos o deístas, les va a corresponder purificar a la iglesia. Es por sentido común, ¿no? Es ridículo, es ridículo. No, no, el comunista va a venir a reivindicar la propiedad privada. Eso es un disparate. Continúo con la lectura. Era imprescindible reformar el clero, secular y regular. Declara Durand de Mailán. Mailane, no sé cómo se pronuncia. Pero eso solo se consigue volviendo a la disciplina de la iglesia primitiva. Y en el caso del nombramiento de obispos, hacerlo por elección popular. El virus de la democracia ya haciendo gala, haciendo presencia dentro de esta nueva iglesia nacional. Y va muy a la par de lo que está narrando aquí excelentísimamente el padre Javier Oliver Rabase. Es que es impresionante. O sea, el copy-paste, es un copy-paste, es un modus operandi. ¿Qué más vale la pena rescatar? Aquí es que es un montón, es un libro, no sé, como de 300 páginas, está muy bueno. Vamos a ver si puedo aquí seguir citando un poco más. La parroquia. Bueno, básicamente van quitando a las parroquias que no adscriben este nuevo régimen. Pero como dijo el sacerdote, pasó lo mismo, ¿no? O sea, esta iglesia nacional tampoco salió airosa. La mayoría de los creyentes, verdaderamente creyentes en la Francia de aquel momento, rechazaban toda esta nueva iglesia revolucionaria. No querían ir a confesarse, no querían ir. Buscaban a los padres refractarios que tenían que estar dando misa y dando los sacramentos de manera clandestina. Los sacerdotes o los padres refractarios.